Bendiciones. En esta oportunidad les explicaré cómo abordaron los diferentes concilios, Nicea, Trento y Westminster, el tema de la salvación. El concilio de Nicea abordó de esta manera el tema de la salvación. En el año 325 después de Cristo, no fue convocado principalmente para tratar de manera sistemática la doctrina de la salvación, sino para resolver las controversias arrianas sobre si Cristo era verdaderamente Dios o una criatura creada. Sin embargo, al definir quién es Jesucristo, el concilio sí tocó directamente el tema de la salvación, porque la obra redentora depende de la persona de Cristo. Como primer punto, tenemos Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. El concilio declaró que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma sustancia, homousios, que es el Padre. Esto fue esencial para la salvación, pues solo un Cristo plenamente divino podía reconciliar a la humanidad con Dios. Si Cristo fuera solo una criatura, no tendría poder para salvar a nadie, ¿verdad? Entonces, los del concilio, como segundo punto, declararon que la encarnación y la salvación. El credo niceno afirma: quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó. La salvación no se entiende como un simple ejemplo moral, sino como la obra de Dios mismo, hecho hombre para redimirnos. En tercer lugar, condena del arminianismo. Arrio enseñaba que Cristo no era eterno, sino creado. Si Cristo no fuera Dios verdadero, su sacrificio condena al arminianismo. Arrio enseñaba que Cristo no era eterno, sino creado. Si Cristo no fuera Dios verdadero, su sacrificio carecería de valor infinito para salvar. Al rechazar al arminianismo, Nicea defendió que solo el Hijo Eterno podía llevar a cabo una redención plena y universal. Énfasis en la gracia divina. Aunque el concilio no desarrolló un tratado completo sobre la gracia y la fe, su declaración presupone que la salvación es un don divino, realizado por la obra de Cristo y no por méritos humanos. En resumen, el Concilio de Nicea trató el tema de la salvación de manera indirecta, pero fundamental, al asegurar que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Así, protegió la verdad de que la salvación es posible únicamente porque Dios mismo en Cristo se hizo hombre y murió por nosotros. El Concilio de Trento con el tema de la salvación. El Concilio de Trento en 1545 y 1563,
sí abordó de manera directa y extensa el tema de la salvación en respuesta a la reforma protestante de Lutero y otros reformadores. Su enseñanza se centró principalmente en la doctrina de la justificación y en el papel de la gracia, la fe y las obras. Como primero, la justificación como obra de la gracia. El concilio afirmó que la salvación es un don gratuito de Dios que comienza con la gracia preveniente. Nadie puede salvarse por sí mismo, ni por méritos naturales, sino solo por la gracia de Cristo, recibida en el bautismo y en los sacramentos. Fe y obras juntas. Contra la postura protestante, la sola fide, o sea, la sola fe, Trento enseñó que la fe es el inicio de la salvación, pero debe ir acompañada de las buenas obras. Las obras no son vistas como un mérito humano independiente, sino como fruto de la gracia de Dios obrando en el creyente. La cooperación con la gracia. El concilio subrayó que el ser humano, aunque no puede salvarse solo, debe cooperar libremente con la gracia de Dios. Se rechazó la idea de una pasividad total del creyente, como algunos interpretaban en Lutero. Los sacramentos como medios de salvación. En particular, Trent defendió que el bautismo borra el pecado original y justifica al creyente. También resaltó la confesión y la Eucaristía como medios por los cuales la gracia mantiene y restaura la salvación. También condena de ciertas posturas protestantes. Se condenó la idea de que la justificación es solo una declaración externa, imputación forense de la justicia de Cristo. Para Trento, la justificación implica una transformación interior. El pecado es realmente hecho justo por la gracia de Dios. En resumen, en el Concilio de Trento trató la salvación afirmando que ésta proviene de la gracia de Dios recibida por la fe, pero que debe ser acompañada de obras y de la vida sacramental. Rechazó la doctrina protestante de solo por la fe y enseñó que el creyente coopera con la gracia para perseverar hasta el fin. En el concilio de Westminster de 1643 a 1649, más conocido como la Asamblea de Westminster en Inglaterra, elaboró documentos doctrinales claves para iglesias reformadas y presbiterianas, como la Confesión de Fe de Westminster, los catecismos y la forma de gobierno eclesiástico. A diferencia de Nicea y Trento, este concilio sí abordó la salvación de manera sistemática y detallada, siguiendo la teología reformada. Como primer punto, la salvación como obra exclusiva de la gracia de Dios. Se enfatizó que la salvación no depende del esfuerzo humano ni de la cooperación con la gracia, sino del decreto eterno de Dios. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a quienes serían salvos, como doctrina de la predestinación.
En el segundo, solo la fe en Cristo. La asamblea afirmó la doctrina de la justificación por la fe sola, o sea, sola fide. El pecador es declarado justo únicamente por la justicia de Cristo, imputada o acreditada al creyente, no por méritos propios. Como tercer punto, Cristo como único mediador. Se rechazó cualquier otro medio de salvación fuera de la obra de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Cristo aseguran plenamente la redención de los elegidos. En cuarto punto, la satisfacción como evidencia de la salvación. Aunque las obras no salvan, son vistas como el fruto evidente de una fe verdadera. La sanidad no causa la salvación, pero prueba la realidad de la fe. Como quinto punto, la perseverancia de los santos. Se enseñó que los verdaderos creyentes escogidos por Dios no pueden perder su salvación. La gracia de Dios garantiza que perseverarán hasta el fin. En número 6, el papel de la palabra y los sacramentos. La fe viene por la predicación de la palabra y se fortalece a través de los sacramentos, o sea, el bautismo y la cena del Señor. Sin embargo, los sacramentos son vistos solo como señales y sellos de la gracia, no como medios que producen la salvación en sí mismos. En contraste con Trento. Y en resumen, de la Asamblea de Westminster, trató la salvación bajo una versión reformada, solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo. Afirmó la predestinación, la perseverancia de los santos y las buenas obras como fruto, no causa de la salvación. Hasta este momento, pues, vemos que este es el punto de la salvación. Estos fueron los diferentes debates que hubo en el concilio de Nicea, de Trento y de Westminster. Sabemos que cada uno tiene su punto de vista y esta es mi exposición para ustedes. Dios me los bendiga. Mi nombre es Blanca Johanna Chávez Flores, de primer año, estudiando el bachillerato de teología. Que pasen un feliz descanso. Muchas gracias por su atención.